Bueno, buenos días con todos mis hermanos, mandándoles una bendición a todos y cada uno de ustedes, esperando que estén bien en sus casitas. Primeramente dándole gracias a Dios porque ha permitido que, un momento más yo poder dirigirme a ustedes y compartirles su palabra, esperando que siempre cada una de las cosas que salgan de mi boca sean inspiradas por Él, por su sabiduría y por lo que Él nos quiera decir, mis hermanos. Bueno, el estudio para este día se titula de la siguiente manera: insignificantes para el mundo, valiosos para Dios. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Uno de los limitantes más poderosos en el desarrollo de una persona, ya sea a nivel personal, económico o social, ha sido la falta de autoestima, que muchas veces tenemos. Y este es un problema muy grande, puesto que en varias ocasiones este pequeño factor ha determinado el éxito que tiene una persona en los puntos ya antes mencionados. En esta vida se nos enseña que el que no tengas una casa muy grande, un automóvil del año, que quizás no seas muy atractivo, entre otros, son factores determinantes para fracasar en la vida. Si hacemos énfasis en la vida cristiana, en varias ocasiones queremos aplicar esta misma fórmula para determinar que hemos sido exitosos y aparentamos ser perfectos, o si hemos conseguido tener algo en la vida creemos que es el verdadero objetivo de seguir a Dios. Por eso nos volvemos en ocasiones tan prepotentes y creídos. Apartamos la mirada a obtener el verdadero éxito que está en Cristo. Muchas veces nos olvidamos que el Señor utilizó lo más básico, lo más humilde, para hacer cosas extraordinarias. Bueno, mis hermanitos, dando un poco de contexto en lo que quiere decir el estudio de esta mañana, se basa en que muchas veces nosotros estamos persiguiendo cosas que quizás no son lo más necesario del mundo. Muchas veces nos volvemos tan superficiales, nos volvemos tan materialistas y queremos aplicar lo que nos exige la vida natural con lo que nos exige la vida cristiana. Y queremos muchas veces decir que el éxito, como tener dinero, como tener una casa, como tener muchas cosas, básicamente también ese éxito se va a mostrar en nuestra vida cristiana, o ese es el éxito que nosotros hemos obtenido. Pero muchas veces ni siquiera tenemos esa comunión con Dios, ni siquiera hemos logrado tener esos verdaderos éxitos que Dios nos está pidiendo. Esos éxitos como decir, si teníamos un pecado que estaba en nuestra vida mucho tiempo, tener ese éxito de poder decir ya dejé ese pecado atrás. Si quizás antes me enojaba por todo, quizás decir ahora tengo un mejor temperamento, tengo un mejor carácter. El éxito de decir si quizás antes no me gustaba orar, no me gustaba leer la Biblia, decir ese éxito que tengo ahora, estoy muy en comunión con Dios. Yo creo que esos son los éxitos que muchas veces nosotros no tenemos o no seguimos. Y es por lo que digo que muchas veces nos sentimos insignificantes porque nos medimos conforme a lo que está dispuesto en este mundo, conforme a lo que dicen las personas, conforme a lo que supuestamente tenemos que obtener. Y como cristianos nos olvidamos de lo que verdaderamente nosotros tenemos que obtener. Como dice aquí en Jueces 6 del 15 al 7, dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Como acabamos de leer, muchas veces el Señor utiliza a personas que quizás no han tenido una vida exitosa, que tuvieron una infancia difícil, que quizás no se destacaron en nada. El versículo que acabamos de leer habla acerca de la vida de Gedeón, que era un hombre de la tribu de Manasés. Este hombre ciertamente por su forma de ser, por su forma de vivir, no era nada representable, no era nada extraordinario. Su tribu mismo era una de las más pequeñas y su familia una de las más pobres. Entonces lo que está diciendo aquí
va mucho con lo que tiene que ver con el título de esta prédica. Porque quizás las otras personas, las otras tribus de Israel veían a este hombre como alguien insignificante. Veían a este hombre como alguien que no podía hacer nada. Pero como dice aquí, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos. Queremos ser más valiosos para el mundo. Queremos ser más valiosos para la gente. Queremos ser más valiosos para otros. Y ahí es cuando muchas veces terminamos decepcionados. Como dice aquí, muchas veces no buscamos ser más valiosos para Dios. Ser verdaderamente herramientas útiles para el Señor. Lo único que buscamos es cumplir con expectativas de otras personas. Buscamos amoldarnos a lo que este mundo nos quiere decir. Pero no estamos tomando verdaderamente en cuenta lo que es valioso para nuestras vidas. Muchas veces se nos ha enseñado a no ser débiles, a que el mundo solo gobierna el más fuerte, el que más pelea, el que más tiene. Pero definamos la debilidad según la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios en 1 de Corintios 1 del 26 al 27. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces en esta porción de la Biblia, cuando habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, es cuando quiere decir que muchas veces lo que Dios utiliza es lo más vil. Que Dios nos ha utilizado nosotros. ¿Y qué tenemos nosotros de bueno? ¿Qué tenemos nosotros para destacar? Muchas veces somos personas que no han tenido una infancia llena de dinero, llena de lujos, no venimos de familias nobles, no somos eruditos en la palabra, pero creo que ahí es donde Dios quiere trabajar. Porque ciertamente cuando una persona aprende a apreciar primeramente lo que tiene y lo que es con Dios, aprende a tener una verdadera humildad. Y yo creo que Dios trabaja simplemente cuando nosotros aprendemos a ser humildes, pero de verdad, como dice aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque muchas veces en la Biblia vemos historias de que Dios no utiliza reyes, ciertamente, no utiliza nobles, no utiliza gente de lo más alto. Siempre busca primero hombres que verdaderamente sepan qué es ser humilde, que quizás tienen muchas debilidades, que quizás tienen muchas faltas, muchas falencias. Pero eso es lo que hace Dios, avergonzar al fuerte con quienes supuestamente son débiles, pero en el contexto que tiene este mundo. Pero antes de que nosotros entendamos qué es ser débil, definamos lo siguiente. Para mí la debilidad que Dios busca en cada uno de nosotros no se trata de hacernos los pobrecitos o las víctimas de este mundo. Creo que cuando hablamos de debilidad se refiere a la capacidad de admitir que soy frágil, que voy a fallar, que tengo defectos, que soy un pecador, pero que gracias a esa debilidad el Señor puede trabajar en mí. Que gracias a esa debilidad que tengo sé que debo depender totalmente de Dios. Esa es la debilidad de la que está hablando Dios. Porque, no debemos confundir la debilidad en decir, ay, soy pobrecito, ay, no tengo esto, ay, no puedo hacer aquella cosa, ay, no soy tan inteligente como aquella persona. De esa debilidad no está hablando Dios. Dios está hablando de esa debilidad en que Él sabe que cuando nosotros queremos hacer algo por nuestra propia voluntad, no podremos hacerlo. De esa debilidad de saber que tenemos fallas, que tenemos cosas en las que no podemos hacerlo solo. Esa debilidad es la que está buscando Dios. Como dice aquí en 2 de Corintios 12:9.
y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se preferencia en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces entendamos, eso es lo que es la debilidad que está buscando Dios. Dios no está buscando que nos hagamos los pobrecitos o que siempre nos pasamos quejando de la vida. Esa debilidad no es. Como dice aquí, que la gloria de Dios se baste sobre nosotros, que la gracia de Dios se baste sobre nosotros. Porque sabemos que sin la gracia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Como ya hemos aprendido, la gracia de Dios es nueva cada mañana para todos y cada uno de nosotros. Entonces dice, a veces queremos hacer todo por nuestra fuerza y nos olvidamos que a veces tenemos que bajar el brazo y dejar que Dios nos dé la fuerza. Este problema se ve aún más presente en nuestra vida cuando el Señor ya quiere trabajar en nosotros y que seamos herramientas. Aún así, decidimos dudar del poder de Dios en nuestras vidas, como lo hizo Gedeón al tratar de asegurar de que tenía el favor de Dios. Aquí vamos a leer en Jueces 6 del 37 al 39. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó el rocío, un tazón de agua lleno. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez solamente, probaré otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Entonces aquí podemos ver una pequeña porción de la historia de Gedeón, porque aún más cuando Dios ya se había dirigido totalmente a él, se había dirigido hablándole como diciendo de tú a tú, aún así Gedeón dudaba, aún así Gedeón no podía creer en el poder de Dios, porque, o sea, yo me pongo a pensar que en estos momentos quizás sí le pudieron un poco enojar a Dios, porque Gedeón ya estaba viendo el poder, la gracia que tiene Dios en él, porque lo había escogido principalmente a él, personalmente a él. Pero aún así Gedeón pedía una prueba más, pedía una prueba más, pedía una prueba más. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Ya tenemos las herramientas, ya Dios nos ha puesto, nos ha dado sabiduría, ya Dios nos ha enseñado qué debemos hacer. Pero hay muchas veces, en vez de ponernos a trabajar, en vez de confiar en Dios, en vez de creer en que Él nos da las fuerzas que necesitamos para ser valiosos verdaderamente, decidimos probar a Dios, decidimos tentar a Dios, queremos ver otras cosas y otras cosas que muchas veces no son necesarias de ver, y no tomamos verdaderamente la decisión de hacer las cosas. Porque también se me viene a la mente Moisés, porque cuando Dios decide tomar a Moisés como el libertador del pueblo de Israel, ¿qué hace Moisés? Le dice, no, es que yo no soy un hombre de palabra, no, es que yo no puedo hablar, no, es que yo no puedo hacer esto. Entonces ahí también se ve cómo se enoja Dios, porque eso es lo que muchas veces hacemos. Nos ponemos límites nosotros mismos, nos ponemos excusas para no salir adelante, nos ponemos excusas para no seguir en el camino de Dios. Decimos, no, es que yo no puedo hacer esto, no, es que yo no tengo el discernimiento de aquel hermano, no, es que yo no tengo una linda voz, no, es que yo no puedo cantar, no, es que yo no puedo tocar la guitarra, o yo no entiendo la Biblia. Y ahí sí nos vamos limitando. Nosotros mismos nos vamos limitando. Y no estamos viendo primero lo que Dios quiere, que tengamos esa debilidad de saber que a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que no somos buenos en todo, tenemos que aprendernos a dejar que Él trabaje a través de nosotros. Porque si no, siempre vamos a tener excusas. Y esto muchas veces también se presenta en la vida. Y nos hace estar, como ya hemos estudiado otras veces, en nuestra zona de confort. No es que yo no pude estudiar esto, es que yo no sé esto, es que yo no tengo esta habilidad, es que yo no soy guapo, es que yo no sé esto, es que yo no tengo dinero. Y ahí nos vamos limitando.
nos vamos limitando y no vemos verdaderamente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y queremos probar a Dios, queremos que Dios nos dé otras señales más para de ahí recién comenzar a hacer. Ahora bien, no confundamos el ser débil con el ser mediocre o conformista. Cuando hablamos de debilidad, como ya dije, es tener la habilidad de rendir mi voluntad por la de Dios. El ser débil no quiere decir que debo poner mi debilidad como excusas para entregarme al pecado o ser inconstante en el camino del Señor. Porque así como la palabra de Dios dice que toma al débil para hacer su obra, también nos manda a ser valientes. Como dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí podemos observar un contraste entre la valentía que el Señor nos pide y la debilidad que nos caracteriza. Como dije, mis hermanos, no confundamos el ser débil con el ser cobarde o no querer hacer las cosas, o con querer ser mediocres o conformistas. Porque como dice aquí, Dios quiere que nosotros admitamos nuestra debilidad para aprender a ser humildes, para aprender a dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Pero si nosotros vamos a tomar esa debilidad como una excusa para pecar, como decir, bueno, soy débil, no puedo controlar este pecado, entonces no importa. Eso no quiere decirnos Dios. O decir, bueno, soy débil, no puedo leer la Biblia, entonces bueno, dejo ahí la Biblia y dejo de leer. Bueno, soy débil y no puedo orar a Dios todos los días. Esa debilidad no es lo que le gusta a Dios. Y eso es lo que muchas veces nos hace ser verdaderamente que no podamos tener éxito en la vida. Ni en la vida natural, ni en la vida cristiana. Porque siempre vamos a tener esas excusas, ¿no es cierto? Y creo que muchas veces lo hemos hecho, hasta yo lo he hecho. Poner excusas. Quedar en la mediocridad. No puedo esto, entonces ahí dejo. No me sé esto, entonces ahí dejo. Entonces, como digo, mis hermanos, no confundamos que ser débil quiere decir que yo voy a ser mediocre o conformista, sino que siempre tengo que salir adelante y aprender a pelear a pesar de las cosas que no tenga, a pesar de mi debilidad. Otra de las formas en las cuales demostramos que aparentemente que somos fuertes es cuando hacemos planes en nuestra vida sin considerar a Dios. Ojo, no digo que esté mal tener sueños, planes o metas. Creo que eso es una gran parte de madurar y saber que no puedo andar por la vida errante esperando que las cosas me lleguen. Pero que tal vez de hacernos tantos planes, primero encomendamos a Dios lo que quiera hacer en cada uno de nosotros. Como dice aquí en Santiago 14:16. Nueva versión internacional. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida. Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Entonces aquí nos manda un mensaje muy claro nuestro Señor. Nos dice que muchas veces nosotros nos enfocamos y ya tenemos planes a futuro. Si tenemos un dinero, ya estamos pensando primeramente en qué vamos a hacer con ese dinero, cuando ni siquiera nos hemos sentado a orar, a darle gracias a Dios por obtener ese dinero. Muchas veces ni siquiera tenemos ese dinero y ya hacemos planes de lo que vamos a hacer con ese dinero. Entonces es lo que nos dice Dios. Y no está mal, como digo, porque yo creo que todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos. Yo he tenido muchos sueños y que quizás de una u otra forma no se han cumplido. Pero creo que lo importante es que a pesar de que quizás no he tenido esos sueños o no se han cumplido mis sueños, no dejar o no quedarme ahí, sino primeramente, como dice, que
aquí que nuestra vida no nos pertenece. Como dice aquí, les pregunta, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Como dice, muchas veces no sabemos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y muchas veces hacemos planes y ni siquiera hacemos planes, como decir, de aquí a un año mmm, yo me voy a saber muy bien la Biblia, mi fe va a haber crecido más, de aquí a este tiempo me voy a hacer un objetivo de leer todos los días la Biblia, de aprenderme la palabra, de aprenderme, no sé, cualquier cosa de la Biblia. Ni siquiera muchas veces tenemos esa meta, ni siquiera tenemos esa meta. De aquí a acá voy a evangelizar a esta cantidad de personas, o de aquí a acá voy a meterme a un curso de estudio bíblico, sino que siempre nuestros planes tienen que ver en esta vida. Pensamos de aquí a acá voy a estudiar esto y luego voy a tener un trabajo y luego voy a tener mucho dinero y luego me voy a comprar una casa, luego me voy a comprar un carro y así vamos ideando nuestra vida. Y muchas veces ni siquiera se da así. Muchas veces nuestra vida se derrumba totalmente porque hacemos tantos planes y ni siquiera eh, le hemos puesto a Dios como esa guía, como esa fuente de saber que Él sabe qué exactamente necesitamos nosotros. Por eso, como dice aquí, y es una de las formas por las cuales nosotros creemos que somos fuertes, porque hacemos planes. Creo que seríamos más fuertes el decir, sabes que Dios, dejando esto en tus manos. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar que Dios haga todo por nosotros, ¿no? No quiere decir aquí que nos sentemos en nuestras camas y dejemos que la vida pase como esperando que todo nos llegue. Eso no quiere decir en este versículo. Para mí lo que quiere decir es que verdaderamente primero busquemos, como dice, el reino de los cielos, que lo demás será añadido. Que todo lo que queramos tener y hacer primero lo encomendemos a Dios, consultemos con Él, pongamos en sus manos. Y que si tenemos que hacer en algo y poner de nuestra parte, porque recordemos que el camino cristiano es de dos. Dios pone su parte, nos da la fuerza, nos da el camino, nos da la guía, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Amado hermano, a veces dejamos que este mundo determine nuestro valor. Pensamos que entre más tener, más saber, más pelear, más gritar, muchas veces entre más parejas tener, nos hace fuertes y valiosos. Y si no tenemos esto quiere decir que somos débiles, según el mundo. Aprendamos que el único que determina nuestro valor es el Señor. Todos tenemos debilidades, que Él sabrá cómo las utiliza para hacer grandes cosas. En pocas palabras, somos valiosos para Dios cuando aceptamos nuestra debilidad y sabemos ser humildes con Él y sabemos que solo dependemos de Él. Pero hablo de esa verdadera humildad, no de esa arrogancia y prepotencia disfrazada de humildad, porque solo ahí podemos ver cuán valiosos somos para Dios. Entonces, mis hermanos, quizás he estado un poco mezclado el estudio, pero tiene que ver mucho en cómo nos sentimos, porque muchas veces nos sentimos defraudados, nos sentimos que no somos nada, sentimos que en la vida no hemos conseguido lo que quizás hemos querido, que nos hemos hecho muchos planes, que quizás vemos a otras personas que tienen una buena casa, un buen carro, y eso no está mal, porque bueno, no me voy a meter a hablar del dinero porque no es algo que creo que edifique mucho, pero yo creo que Dios tampoco quiere que nosotros pasemos en miseria, pasemos siempre debiendo dinero, que pasemos siempre teniendo hambre, que pasemos toda la vida sufriendo por eso. Pero verdaderamente nosotros siempre estamos poniendo como el objetivo principal el obtener esas cosas. El obtener el dinero, el obtener una casa, el obtener un carro, el obtener una pareja. Pero creo que muchas veces no obtenemos esto y ahí nos sentimos débiles, nos sentimos fracasados, nos sentimos perdedores. Yo lo he sentido muchas veces. Y creo que lo importante es que dejemos de poner nuestro valor en lo que dice el mundo, que dejemos de guiarnos supuestamente por la validación que nos da este mundo.
Entonces aprendamos a definir. Si somos débiles, dejemos que esa debilidad, que nuestras faltas, que lo que no sabemos, que esa debilidad sea esa herramienta para que Dios nos utilice, para que Dios nos ayude a salir adelante. No utilicemos esa debilidad como excusa para seguir pecando, esa debilidad para conformarnos con las cosas del mundo, esa debilidad para utilizar como excusa para vivir siempre en mediocridad, para utilizar esa debilidad para no querer nada en la vida, no querer ser un mejor cristiano, no aprender más de la palabra, no acercarnos más a Dios. No dejemos que esa debilidad eh, nos arrastre al mundo. Porque como digo, en este mundo nos quiere decir que somos mejores y entre más tenemos, entre más hemos logrado. Pero como digo, verdaderamente nuestro punto debe ser buscar las cosas valiosas que Dios tiene para nosotros. Esa vida eterna, esa comunión con Él, que seamos como Jesucristo, que peleemos, que seamos valientes, que seamos fuertes, que cuando venga un problema no nos derrumbemos, que no dejemos de creer en Él, porque ahí verdaderamente vamos a ser valiosos para Dios. Porque como en un estudio que yo escuché, muchas veces esperamos de las personas solo lo que Dios puede darnos a nosotros. Y es por eso, es porque siempre buscamos de ser muy importantes para el mundo. Queremos ser muy importantes para las personas. Supuestamente no queremos ser débiles porque supuestamente el fuerte es el que más grita, el que más pelea, el que más insulta, el que más mujeres tiene, el que más carros tiene, el que más casas tiene. Ese es el fuerte y no verdaderamente. Si Dios nos ha bendecido con una buena casa, con un buen carro, pues amén. Pero que siempre sea ese nuestro objetivo, el no servir a las cosas, sino el servir a Dios, el no ser valioso para la gente, sino el ser valioso para Dios. Entonces este ha sido el estudio de esta noche, mis hermanitos, esperando que haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Espero que verdaderamente me hayan entendido. Pido disculpas si me crucé un poco en algún aspecto, pero dejándoles en su corazón que verdaderamente nos esforcemos por ser valiosos para Dios, que aprendamos a trabajar en nuestra debilidad, pero para ser más fuertes para Dios, para ser más fuertes para esta vida, y que no nos dejemos por esa mediocridad, mis hermanitos. Les quiero dar las gracias por su atención y espero que tengan un hermoso día y bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos.